Hoy te enojas si un mensaje tarda unos segundos en llegar. Pero en 1900, en México, mandar una carta era casi una odisea. Caballos, postas y caminos llenos de bandidos. Para ese entonces, el correo ya era un servicio formal del gobierno, reforzado en tiempos del Porfiriato. Se habían construido oficinas en las principales ciudades y existían rutas postales que conectaban capitales estatales con pueblos más pequeños. El Palacio Postal de la Ciudad de México todavía no existía. Se inauguraría hasta 1907, pero ya funcionaban espacios improvisados donde la gente podía comprar estampillas, dejar cartas y esperar con paciencia infinita la respuesta. El servicio no era barato. Una carta podía costar entre 2 y 5 centavos de peso, dependiendo de la distancia, cuando un jornalero ganaba apenas unas monedas al día. Y los tiempos eran impredecibles. De la capital a Guadalajara podía tardar entre 1 y 2 semanas, pero a pueblos más alejados el viaje se alargaba hasta un mes o más. Había incluso historias de cartas que cruzaban la frontera rumbo a Estados Unidos y regresaban con respuesta medio año después. El correo se valía de un sistema de postas, lugares donde se cambiaban caballos, descansaban los arrieros y se reagrupaban los envíos. Era un trabajo pesado y peligroso, porque los caminos eran inseguros y los bandidos sabían que un saco de correspondencia podía llevar dinero, giros postales o noticias valiosas. A pesar de todo, la gente confiaba en el correo porque era el único puente entre familias separadas, comerciantes lejanos y autoridades distantes. Un dato curioso es que muchos sobres traían mensajes escritos en el propio papel, doblado y sellado con cera. El sobre como tal era un lujo, y por eso no era raro que las cartas viajaran con huellas de tierra, agua o hasta marcas de haber sido abiertas en el camino. Cada carta era un testigo de la distancia y de la paciencia de una época donde esperar era parte de la vida. Una carta en 1900 no volaba por el aire ni llegaba con un clic. Viajaba sobre el lomo de un caballo, en carretas que se atascaban en el lodo, o en las diligencias que recorrían kilómetros de caminos polvorientos. El sistema de correos dependía de los arrieros y mensajeros, hombres acostumbrados a las inclemencias del clima, que cargaban costales repletos de cartas y giros postales. En cada posta se cambiaban los caballos para mantener la velocidad del recorrido. El ferrocarril empezaba a cambiar las reglas del juego. Desde finales del siglo XIX, los trenes comenzaron a transportar sacos de correspondencia a mayor velocidad. Un viaje que antes tardaba semanas podía reducirse a días si había vía férrea disponible. Sin embargo, no todos los pueblos tenían acceso al tren. Muchos todavía dependían de la mula y del cartero que caminaba jornadas enteras con la bolsa al hombro. El riesgo era constante. Los bandidos conocían las rutas y solían asaltar diligencias y correos. Se cuenta que en algunos caminos de Zacatecas o San Luis Potosí, los mensajeros tenían que viajar armados con viejos rifles. Aunque más de uno sabía que, si aparecía una gavilla, lo mejor era entregar el saco y salvar la vida. Las lluvias también eran enemigas. Bastaba un aguacero para arruinar decenas de cartas con tinta corrida y papeles pegados entre sí. Y claro, estaba el lado romántico. No había emojis ni mensajes instantáneos, pero sí cartas perfumadas, con bordes decorados o palabras escritas con caligrafía elegante. Una muchacha podía perfumar el papel para que el aroma acompañara al mensaje, aunque tardara un mes en llegar. Imagínate, para cuando la carta llegaba, el perfume ya se había ido, y a veces también el pretendiente.
Así viajaban las cartas en México en 1900, entre polvo, lluvia, caballos y trenes, siempre con la incertidumbre de si llegarían a destino o se perderían para siempre en el camino. En 1900, el cartero no era un desconocido que dejaba papeles en un buzón. Era una figura reconocida en cada pueblo. La gente lo esperaba con ansias, porque traía cartas, periódicos y hasta giros postales que podían significar la diferencia entre comer o no esa semana. No había notificaciones en el celular. La notificación era ver al hombre de sombrero, sudado y con la bolsa de cuero colgada al hombro, gritar «¡Correo!». El trabajo del cartero era duro y solitario. Caminaba largas distancias, a veces por veredas montañosas, otras cruzando ríos en balsas improvisadas. No existían sueldos altos. Ganaban apenas unos cuantos pesos al mes, pero gozaban de cierto respeto social. En algunos pueblos aislados, el correo llegaba solo una vez por semana, y en lugares más remotos, una vez cada 15 días. Imagina la emoción cuando alguien recibía una carta después de meses de silencio. El correo no solo llevaba noticias familiares, también cargaba circulares del gobierno, periódicos impresos en la capital, avisos militares e incluso objetos pequeños. Era la red de comunicación que mantenía unido a un país enorme y diverso, donde las distancias parecían interminables. Para muchos campesinos, la primera vez que vieron un periódico fue gracias a que el cartero lo llevó doblado bajo el brazo. Un dato curioso es que, como no todos sabían leer, había carteros que terminaban siendo también lectores públicos. Llegaban a la plaza y leían las cartas en voz alta para familias enteras. Algo impensable hoy, donde la privacidad es sagrada. Pero entonces lo importante era compartir la noticia, aunque todos supieran lo que decía. El costo también variaba. Enviar una carta dentro de la misma ciudad podía costar apenas 2 centavos, mientras que cruzar estados podía subir a 5 o 10 centavos. Una cantidad que parecía pequeña, pero que para un jornalero significaba el esfuerzo de un día entero. Hoy abres tu bandeja de correo y solo ves spam. El correo en 1900 era más que un servicio. Era el hilo invisible que mantenía unidas a familias separadas por la distancia o la migración. Muchos mexicanos que cruzaban la frontera hacia Estados Unidos confiaban en que una carta sería el único contacto con sus seres queridos. Cada sobre era esperado con ansias, leído con cuidado y después guardado como un tesoro en baúles de madera o dentro de la Biblia familiar. A veces esas cartas eran el único recuerdo de un hijo que nunca volvió. Comparado con hoy, el contraste es brutal. Nos desesperamos si un mensaje tarda en entregar o si alguien nos deja en visto. Cuando hace poco más de un siglo, esperar meses por una respuesta era lo normal. No había confirmaciones de lectura, ni emojis, ni audios de WhatsApp. Había papel, tinta y, sobre todo, paciencia. Una paciencia que formaba parte de la vida misma. El correo también fue un símbolo de modernidad. Durante el Porfiriato se veía como un logro nacional. Conectar pueblos, ciudades y personas en un país tan grande y diverso. Sin esa red, México hubiera estado aún más aislado en un mundo que empezaba a globalizarse. Y aunque el servicio tenía fallas, riesgos y retrasos, también era un recordatorio de que la comunicación no siempre fue tan fácil como levantar un teléfono.